Ampliar un poco más el tema, estamos en comunicación, vamos a hablar con la ministra de Economía, Silvina Batakis. Silvina, ¿cómo te va? Juan Alfaro te saluda. ¿Cómo estás, Juan? Bien, bien, todo bien acá en tarde calurosa. Sí, la verdad que sí, me alegro, todo en orden. Bien. Silvina, me gustaría detenerme sobre un punto nodal, digamos, por lo menos la disputa mediática allá en la legislatura sobre el presupuesto, la ley fiscal, que ya es la negación anunciada públicamente del Frente Renovador a apoyar suba de impuestos, como llaman ellos, en torno, digamos, al inmobiliario rural del 30%. ¿Ustedes cómo analizan esta situación o cómo la reciben? No, en primer lugar me parece que sí es importante aclarar que no es una suba de impuestos, ¿sí? Vos tenés que la provincia tiene diferentes impuestos y la mayoría de estos impuestos se van actualizando a medida que van cambiando los precios, ¿sí? Sí. Y el impuesto inmobiliario tiene la particularidad de que no se actualiza a medida que se produce este cambio de precios. Y en particular el impuesto inmobiliario rural no tiene ninguna actualización desde mediados del 2012 y el inmobiliario urbano desde el año 2013. Si nosotros no proponemos esta actualización de estos impuestos, vamos a llegar desde el 2012 hasta el 2015, desde el 2013 al 2015, sin ningún tipo de actualización. Entonces nosotros lo que estamos proponiendo es simplemente una actualización que de alguna forma morigera el impacto que tiene el aumento de precios en la economía en general, ¿sí? Pero de ninguna manera va a aumentar la presión tributaria, y no aumenta la presión tributaria sobre el Producto Bruto, que es una medida habitual que por ahí usamos los economistas, pero tampoco sobre el bolsillo de cada uno de los contribuyentes. Si vos tomás cuánto aumentó los salarios de la administración pública desde el 2012, y haces una estimación al 2015, la que se quiera, ¿no? Del sector público, del sector privado, lo que fuese, vas a ver que en realidad este impuesto quedó muy demorado respecto también de esas actualizaciones. Ministra, sí. Adolfo Rocha, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Adolfo? Mucho gusto. En porcentaje, concretamente, el inmobiliario rural del 2012 hasta acá, ¿cuánto aumentaría? Y el urbano de 2013, o sea, es anual, ¿cuánto aumentaría? Estamos proponiendo una actualización del 30% que el año pasado no tuvo, ¿sí? Entonces es 30%. En 2 años. En 2 años y medio o 2 años, sí. Es 30% solamente. Cuando vos tenés algunos municipios que ya han explicitado cuánto van a aumentar para el año que viene, hay algunos que, por ejemplo, ya explicitaron que es 50%, habiendo aumentado también este año una cifra similar, ¿sí? Sí, las tasas están buenas, sí. Pero ya el masismo, digamos, ayer en conferencia de prensa o antes de ayer dijo que no va a apoyar esta suba del 30% y que se quieren regir en base a la inflación anual que tiene el INDEC. ¿Vos cómo tomás esta situación? ¿Una cuestión política, una cuestión, digamos, de estar en contra por estar en contra, o una cuestión al menos para discutir? Sí, yo creo que si ellos proponen utilizar el índice del INDEC, deberían también proponerlo hacia el interior de los municipios que gobiernan, ¿sí? Pero nosotros no tenemos ningún inconveniente en utilizar el índice del INDEC. Sí tenemos que tener en cuenta que no se produjeron actualizaciones ni este año ni el año pasado. Entonces hay que tomar, por ejemplo, para este año, el INDEC está proponiendo, en realidad el Poder Ejecutivo Nacional, cuando envía su presupuesto al Congreso, que se está debatiendo actualmente, se establecen metas de distintas variables macroeconómicas. La meta para este año es de un 23-24%, la meta inflacionaria. Como vos sabés, hasta ahora ya tenemos 19,8% de inflación, que es lo que mide el INDEC, y la meta es del 23-24%. A eso habría que sumarle lo que dio el INDEC el año pasado, ¿sí? Claro, exactamente. Digamos, la cuestión, para aclarar a los oyentes, es que muchos también legisladores que no son del masismo sostienen y recuerdan que el año pasado se congeló el 18% del aumento al inmobiliario rural y que, bueno, tiene que equipararse de alguna forma. Sí, esto que decís es cierto, pero es para el inmobiliario urbano y para el rural. Claro. Nosotros el año pasado habíamos propuesto un 18% y que además ese 18% estuviese afectado a temas de seguridad. Esta discusión fue más o menos para esta altura, y después tuvimos los episodios con la policía y tuvimos mayores costos para seguridad. Como que nosotros habíamos previsto que íbamos a tener mayores gastos en el tema de seguridad, y lo habíamos pedido esta afectación. No se aprobó ni la afectación ni el aumento, sí, de este 18%. Ajá. Bien, yendo a otro tema, se acerca fin de año, hay distintos, digamos, reclamos sindicales también de organizaciones sociales acerca de un bono de fin de año. ¿Cuál es la postura del gobierno provincial al respecto ante estos pedidos? No, nosotros la verdad que no tenemos contemplado hacer ninguna especie de bono ni nada de eso. Pero por otra parte, me parece que un país que tiende a la normalidad
no hace estas cosas como espasmódicamente, ¿sí? No decide de un mes para el otro tener un bono para los empleados públicos. Digo, lo mejor que nos puede pasar, creo yo, a todos los argentinos, es que nosotros tengamos previsibilidad en cuándo van a ser nuestros salarios, cómo van aumentando, etcétera, etcétera. Ojalá podamos tender a esto, digo. Nosotros no lo tenemos contemplado. Cristina, justamente en este sentido, pero no de bonos, sino salario, gasto en educación, porque justo hay movilizaciones hoy de algunos sindicatos, los gremios docentes también están yendo a la legislatura. Obviamente que usted no me va a decir si tiene que participar en una paritaria el año que viene, qué porcentaje de aumento, pues nadie le va a anunciar. Pero ¿cómo se arma un presupuesto para contemplar, así como la necesidad de un ajuste, de una actualización, en el aumento de impuestos, contemplar los aumentos de salario, más las demandas que vienen, docentes hablemos, marzo, todos los años? Sí, nosotros en particular el tema de cómo hacemos la política tributaria o la estimación de los recursos, en primer lugar, la política tributaria la diseñamos no solamente en base a cuánto va a rendir un tributo o a cuánto va a recaudar, sino que siempre tuvimos como objetivos que la política tributaria fuera progresiva, fuera equitativa, sea algo que se pueda cobrar desde la administración tributaria, y esos siempre fueron los objetivos. De hecho, este año lo único que el producido, digamos, de estas pequeñas reformas que estamos proponiendo, que es básicamente la actualización de los inmobiliarios, es solamente 2.000 millones de pesos anuales. Vos imaginate que la provincia de Buenos Aires paga en sueldos aproximadamente 9.000 millones de pesos por mes. O sea, no es una reforma que está atada a cuánto la provincia necesita para solventar una paritaria ni nada de eso, sino que nosotros estamos conformes con la estructura tributaria que fuimos diseñando a lo largo de todos estos años y creemos conceptualmente que es necesario que el impuesto, todos los impuestos inmobiliarios no pierdan participación relativa en la estructura tributaria, y eso es lo que estamos buscando. El producido de eso nos va a dar 2.000 millones de pesos, que siempre vienen bien porque la provincia tiene demandas infinitas, no solamente el tema salarial, sino que se necesitan muchas cosas. Nosotros estamos convencidos que a lo largo de todos estos años se hicieron muchas cosas, pero no podemos desconocer que hace falta muchas otras, ¿sí? Y respecto de las previsiones salariales, nosotros claramente tratamos de hacer previsiones dentro del presupuesto. Creemos que lo hemos venido haciendo porque hemos podido pagar, y de hecho este año nosotros hemos ido pagando en tiempo y forma los sueldos y el aguinaldo de julio, y va a ser así lo mismo con el medio aguinaldo que queda en diciembre y los sueldos que restan de este año. Vamos a pagar en tiempo y forma, pero sí, nosotros nunca ponemos ni establecemos cuál es la política salarial. Primero porque es muy prematuro, nos parece, claro, a esta altura del año. Vos pensás que el presupuesto lo empezamos a trabajar en julio, más o menos, son 6 meses antes de que empiece el año anterior, y es muy difícil establecer cómo puede llegar a empezar el año siguiente. Pero por otra parte, porque somos respetuosos de las negociaciones salariales, ¿sí? Y por suerte tenemos negociaciones salariales. Creo que eso a veces no está tan valorado, y tuvimos muchos años en donde no pudimos tener negociaciones salariales. Este gobierno se ha caracterizado a nivel provincial y a nivel nacional por dar todas las negociaciones salariales que se tuvieron que dar, ¿sí? Y me parece que uno vulneraría de alguna forma esa negociación libre poniendo un límite o un techo en el presupuesto. Bien, hay una explicación muy clara, estamos en comunicación con la ministra de Economía, Silvina Bataki. Bueno, para ir cerrando, contame algo que me interesa bastante. Estuviste disertando una jornada sobre economía para la salud. A ver, contame brevemente un poquito ahí para ir cerrando cómo es esa situación. Sí, principalmente me parece que lo más importante es que, como dice nuestro gobernador, nosotros tenemos que meternos en lo que es la senda del desarrollo, no solamente del crecimiento. Todos estos años fueron de crecimiento y naturalmente ese crecimiento estuvo destinado a los sectores más vulnerables, pero en algún momento tenemos que ponernos en un sendero de desarrollo y que ese lugar que vayamos ocupando sea sostenible en el tiempo, ¿sí? Y el tema de salud es una pata fundamental para que tengamos desarrollo. Y la economía tiene mucho que ver con la educación, con la salud, con el medio ambiente, porque la economía se mete en todos los sectores, ¿sí? Y si nosotros de alguna forma logramos que disminuyan las inequidades, que mejore la distribución del ingreso, que no haya tantas desigualdades entre todos los argentinos a través de todas las políticas públicas que se implementan, todos vamos a tener un mejor desarrollo y vamos a servir mejor cada uno de nosotros como ciudadanos a la construcción colectiva que todos necesitamos, ¿sí? Y el tema de salud, para eso es sumamente importante. Vos sabés que los primeros años de vida de cada uno de los chicos es importante que se vacunen, que vayan a las visitas que se programan que tienen que ir, etcétera, etcétera. Y eso va a hacer que cuando esa personita sea un ciudadano,
ese ciudadano tenga mayor productividad, sea mejor en su trabajo, en la escuela que rinda mejor para aprender más, ¿sí? Que sea un líder, ¿sí? Y que pueda trabajar en lo que quiera, ¿sí? Y eso nos mejora a nosotros como sociedad. Bien, bien, excelente. Bueno, ministra, ha sido un placer tenerte de otro lado de la línea. Esperemos que, bueno, que se vayan aclarando los puntos importantes para el tratamiento del presupuesto y será hasta una próxima ocasión. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Bárbara, hasta luego, gracias. Hasta luego. Bien, ahí estuvimos en comunicación con la ministra de Economía, Silvina Bataki.